a nosotros nos toca hablar un poco de ángeles caídos. Antes de empezar con los ángeles caídos, quiero hacer un pequeño repaso de lo que Douglas nos habló, porque es muy importante saber que la palabra ángel significa mensajero. Y que los ángeles, al igual que nosotros las personas, somos creados por Dios. Como lo dijo Douglas, un ángel es un ser espiritual que no es un ser de este mundo, que no tiene cuerpo y que no está limitado. Sin embargo, los ángeles son superiores al hombre en poder y en inteligencia. Fueron creados por Dios para, como lo dice Génesis 2.1, para que le sirvieran a Dios. Génesis 2.1 dice: así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. O sea, en el momento en que Dios terminó el cielo y la tierra, también ya existían los ángeles. Los ángeles son antes de la fundación de la tierra. Vemos que es muy importante también repasar un poco de las funciones que Dios les dio a los ángeles. Sabemos que los ángeles pueden controlar el cerebro humano, pero no fundirse con el ser humano en unión orgánica. Es decir, no pueden hacerse uno con nosotros, ni los ángeles que no cayeron, ni los ángeles que cayeron. Es importante saber que los ángeles no formaron una raza, ya que no surgen por reproducción humana, sino que son creados por Dios. Entonces ellos lo que forman son compañías. Y los ángeles que cayeron, que es el tema que nosotros vamos a hablar, lo hicieron también por compañía, es decir, no cayó solo Satanás, sino como la palabra nos dice, cayó con él 1/3 de los ángeles creados. Vemos que, como les dije, Dios creó los ángeles primero para alabar a Dios. El Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus poderosos ángeles, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su palabra. También sabemos que fueron creados para servir como mensajeros, como lo dijo Douglas. Ese versículo, lo pueden leer ustedes, se encuentra en Lucas, del versículo 11 al versículo 20. También los ángeles fueron creados para estar con el pueblo de Dios. Estoy hablando de los ángeles que no cayeron. Esto lo encontramos en el Salmo 91:11, que dice: pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevará, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Recordemos que este versículo se lo recitó Satanás al Señor cuando lo tentó en el desierto. También los ángeles fueron creados como instrumentos de Dios para juicio. Y eso lo leemos en Mateo 49:50, que leo para ustedes. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Como les dije, estas son las funciones de los ángeles en general. Sin embargo, como la Biblia nos señala, Satanás cayó con 1/3 de sus ángeles porque se rebeló contra Dios. Eso lo aseguramos porque en Apocalipsis 12:4 dice: su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ahí vemos una imagen que aparece sobre los ángeles, como lo dijo Douglas. Los ángeles tienen alas, pero no, es decir, no son alas como que nosotros las veamos, porque son seres espirituales. Al ser seres espirituales son incorpóreos, es decir, no poseen cuerpo como el de nosotros. Pueden, como les dije, pueden poseer figura humana, pero no pueden hacerse uno con la persona. Controlan el cerebro humano, controlan personas y pueden entrar en el cuerpo de una persona o de un animal. Esto sí se les da a los ángeles caídos. Vemos cómo el ser humano, las personas, como lo dijo Douglas, estamos hechos de espíritu, cuerpo y alma. El alma va al cielo una vez que nosotros morimos. El espíritu vuelve a Dios.
y el cuerpo es el que va al polvo. Entonces, no podemos decir que una persona, una vez que muere, anda errante en este mundo, porque en el momento en que muere, las tres partes del ser humano se separan. Bueno, el alma, si somos creyentes y hemos creído en Cristo, vamos para el cielo, y si no, vamos para el infierno. Disculpe, es que hace un ratito usted dijo que los ángeles no pueden fundirse con los ángeles no caídos. ¿Es así? Ninguno de los dos. Pero aquí dice controlan. Controlan, pero yo les dije, controlan el cuerpo. ¿Cómo controlan su cuerpo? Con los mensajes que les pueden dar, protegiéndolo, pero no haciéndose uno con usted. Es decir, su cuerpo es suyo. O sea, la voluntad mía o la voluntad de una persona, creyente o no creyente, Es su voluntad. sigue intacta, un ángel no puede controlar la voluntad. El ángel puede ayudarlo, controlarle su memoria. Su memoria sí se la puede controlar. Es decir, que le diga tal cosa, no debe hacerla por X motivo, ¿verdad? Pero no hacerse uno con usted. Es decir, usted en ningún momento puede ser poseída, así. O sea, las personas creyentes, pero las no creyentes. Si le dan permiso, bueno, ahorita cuando a Ana Gabriela le toque hablar de los caídos, entonces ella les va a explicar. Ok, seguimos. Bueno, entre las funciones les dije alabar a Dios, servir como mensajeros, estar sobre el pueblo de Dios y ser instrumentos para juicio. Estas son las principales. Existen muchas funciones de los ángeles, pero estas son las principales funciones que tienen los ángeles. Ahora, vamos a hablar un poquito del origen de Satanás. Satanás, como les dije, fue creado por los ángeles antes de la fundación del mundo. Él era el ángel que se encargaba de la música en el cielo. Satanás, al querer ser como Dios, mete en el cielo, en su mente y en su corazón, el ser autosuficiente. Más adelante Ana Gabriela les va a hablar de todos los pensamientos de Satanás, de lo que él quiso ser. Sin embargo, sabemos que Satanás, hizo la rebelión, el tercio de los ángeles bajaron porque fueron echados del cielo. Él, sin embargo, con el poder y el derecho que le dio a Adán, ascendió nuevamente al cielo, y él en este momento se encuentra en el cielo acusándonos. Después, él va a estar, ¿verdad?, en toda la era de la iglesia. Una vez que la iglesia es arrebatada, Satanás es expulsado del cielo. En el momento que nosotros vamos para arriba, él viene para abajo. ¿Por qué? Porque ya no va a tener a quien acusar, porque ya la iglesia no va a estar. Viene los años de la tribulación, el dominio del anticristo, y al finalizar la tribulación, Satanás es atado por 1000 años. Empieza lo que conocemos como milenio. En esa época Satanás va a estar atado. Sin embargo, en la tierra van a estar sus secuaces, digo yo, todos los demás con los que él vino, y después del milenio, él va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Él va a ser desatado durante el milenio. Sabemos que el milenio, a pesar de que Jesucristo va a estar gobernando, van a haber incrédulos y va a estar Satanás allí haciendo su obra. Es muy importante saber que los ángeles caídos, ahora sí voy a enfocarme solo en ángeles caídos, son los responsables de la apostasía y de las falsas enseñanzas que hay en nuestras iglesias. Primera Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Como para que le quede más claro, Andrea, no es que van a poseer las personas, sí van a influir en las personas. Por eso vamos a estar oyendo doctrinas engañosas, y ya nosotros lo hemos comprobado, lo hemos visto, ¿verdad? También son responsables de hacer lucha espiritual contra el creyente, los ángeles caídos. Efesios 6:2 nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. O sea, estos ángeles van a hacer lucha contra el creyente, porque a ellos no les interesa
sus discípulos, sus pupilos, a ellos les interesa a nosotros como pueblo de Dios. También son responsables de fenómenos paranormales que suceden en nuestros tiempos. Fenómenos paranormales como ¿qué? Digamos, cuando estos días que ha habido tantísimo viento, son los ángeles, como lo explicó, son los ángeles. Sin embargo, los ángeles de Satanás también van a tratar de influir y hacer daño a los creyentes. El hombre, una vez que muere, como les dije, no puede quedarse vagando en la tierra. ¿Por qué no puede quedarse vagando en la tierra? Porque sabemos que el ser creado por Dios, el ser humano creado por Dios, tiene solo dos caminos. El cielo, los que han creído en Jesucristo, y el infierno para aquellas personas que han rechazado a Jesucristo. Como conclusión, quiero decirles que los ángeles caídos tratan de impedir que el hombre impío se convierta a Cristo, pero también tratan de impedir que nosotros como creyentes crezcamos, que obtengamos victorias completas y que el Evangelio pueda extenderse a todo el mundo hasta el confín de la tierra, como dice la palabra. Y también son responsables de que en las iglesias no se predique la sana doctrina. Como les dije, ellos van a estar actuando en contra de la lucha espiritual que nosotros tenemos y van a estar tratando de que esto no se lleve a cabo. Es muy importante recordar lo que Pablo nos dice en Efesios 6, del 10 al 18, que no lo voy a leer por falta de tiempo, pero él nos dice que nos revistamos con la armadura completa de Cristo. Si Pablo nos deja esta orden, es porque Pablo sabía que estos seres van a estar actuando en nuestra contra. Entonces tenemos que estar completamente revestidos de la armadura de Dios para que estos seres no nos puedan hallar. Ahora les va a explicar a Ana Gabriela lo que yo les dije de Satanás y los ángeles que cayeron. Bueno, ahora vamos a hablar más que todo sobre Satanás, que Satanás es el principal ángel caído, es como el jefe, se puede decir, de los ángeles caídos. Entonces, vamos a hablar de la caída, cuando él cayó del cielo, que él cayó con un tercio de los ángeles, pero se puede decir que los ángeles no sabían, la verdad, si querían caer o no, más que todo cayeron como por Satanás, porque Satanás era el que tenía... el único que quería ser más como Dios, el único que quería poder gobernar, él lo que quería era poder ser como Jesucristo, porque antes de que Dios Padre dijera que Jesucristo era su hijo y que lo adorara, Satanás era el ángel de la música. Una vez que salió Jesucristo, se hizo el ángel de Jesucristo, porque hay tres ángeles, hay uno para Dios Padre, para el Espíritu Santo y uno para Jesucristo. Satanás era de Jesucristo. Entonces, en el momento que él se dio cuenta que él tenía que doblarse más bien ante un Dios, ante alguien superior a él no quiso, se puede decir que no aguantó eso y quiso hacer la caída. Y ahí fue donde un tercio de los ángeles se fueron con él. Luego, ahora vamos a ver la responsabilidad de los ángeles caídos. Bueno, ellos tienen apostasía y falsas enseñanzas, es lo que nos enseñan. La apostasía y falsas enseñanzas, todo lo que Dios dice en la Biblia, ellos más bien lo ponen al revés. Si Dios dice una cosa, ellos le dan como la vuelta y dicen lo contrario a lo que Dios dice con tal de ir en contra de él. También hay una lucha espiritual contra el creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces todos los malos pensamientos y todo lo que queremos hacer para Dios, etcétera, muchas veces ellos lo impiden, ya sea con pensamientos, con acciones, con algo tan simple como, por ejemplo, no venir al culto porque me quedé viendo tele o porque fui a pasear. Todo eso son ellos que están ahí como metiéndole a uno ideas como para qué va a hacer esto, para qué va a leer la Biblia. Y también hay fenómenos paranormales en nuestros tiempos, que esto lo podemos ver en Hechos 16, 17 al 19. ¿Qué es eso? Que muchas cosas que tal vez no
no comprendemos, que decimos como por qué pasa esto, el clima o cosas así, ellos también están ahí involucrados cambiando todo eso. Ellos en realidad lo que quieren es como cambiar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, darle un giro o cambiarlo de otra manera. Ahora vamos a ver la rebelión de Satanás, pero con los 5 yo. Esto está en Isaías 14, 13 al 14. Lo voy a leer, dice así. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Y en este caso vemos los 5 yo. El primero es yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré y yo seré semejante al Altísimo. Esos son los yo que él dice. Él dice, yo voy a ser como Dios, yo me voy a sentar en el trono de Dios, yo soy el que quiero toda la gloria que le dan a Dios. Pero inclusive aquí en la misma Biblia se responde cómo él cayó. Inclusive aquí en el verso 15 dice, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te claman la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba el mundo hecho en el desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejó libre a los presos. O sea, él cayó, él quiso ser más que Dios o quiso ser igual que Dios, y él solo, sin poder, sin fuerza, porque Dios es el único que tiene el poder, él pues cayó. Y esos fueron los yo que él quiso hacer. Después vamos a ver el futuro de los ángeles caídos. Ya ellos lo que hacen es, primero, instigar a los impíos con el permiso de Dios. Ellos le tienen que pedir permiso a Dios para todo. No es que como usted no es creyente, entonces yo hago con usted lo que quiera. No, ellos son, en realidad, prácticamente no son nada. Dios es el que controla todo en su perfección. Entonces ellos le tienen que pedir permiso a Dios para todo, inclusive hasta para instigar a los que no creen. Dice que Satanás siente que le ha ganado a Dios y el anticristo aparece con el Mesías Salvador. O sea, ya al final, cuando venga el rapto y demás, Satanás va a sentir que él ganó, va a sentir que él pudo ser Dios, va a sentir que él va a derrotar a Dios, sintió que derrotó a los cristianos, él va a sentir que él ya es lo mejor y que es el rey. Pero en ese momento va a aparecer el anticristo como el Mesías Salvador, va a aparecer como si fuera Jesucristo el Salvador, pero va a ser lo contrario, el anticristo. Y él entonces va a decir, sí, ya ahora tengo el anticristo como el Salvador, entonces ahora yo gobierno el mundo, yo gobierno todo y ya Dios perdió. Pero en realidad sabemos que no es así, porque Dios en su perfecto orden inclusive puede dejar que pase eso y después Él lo para. Su objetivo es que no nos sometamos al plan de Dios, sino a nuestra propia voluntad. O sea, su objetivo es como quitarnos de la mirada de Dios, que no nos sometamos a lo que Dios dice, a lo que Dios dice en su palabra, o a lo que Dios tiene para nosotros, sino todo lo contrario, que hagamos nuestra voluntad, o sea, lo que nosotros queramos. Bueno, aquí vamos a ver antes, esto es un antes de que Jesucristo viniera a morir en la cruz. Antes de esto estaba el seno de Abraham, el abismo y el Seol. Entonces, antes de que Jesucristo viniera a morir y demás, en el cielo no estaban, digamos, los creyentes, estaban en el seno de Abraham, ahí era donde estaban los creyentes. En el abismo no había nadie, estaba vacío, y en el Seol estaban los impíos, los que no creían. En ese momento, antes de que él viniera, los cristianos no habían subido al cielo, entonces estaban en el seno de Abraham. Una vez que ya vino Jesucristo, él bajó al seno de Abraham y lo vació, se llevó a todos los cristianos, a todos los creyentes, se los llevó al cielo. Y los impíos se quedaron en el Seol, en el abismo, que es que ahora cuando uno muere y no cree en Cristo, se va al infierno. Luego, aquí hay algunos blancos de la oposición del diablo. Bueno, el primer blanco es nuestra constante y viva comunión con el Señor. Lo vemos en Juan 15:5. ¿Qué es esto? Que bueno, muchas veces uno no es constante en lo que hace.
no es constante en los caminos del Señor, sino muchas veces se desvía, muchas veces dice, no, mejor no hago esto. Entonces ellos aprovechan eso, realmente ellos aprovechan nuestra falta de constancia y muchas veces hasta nuestra falta de fe, la aprovechan para como meterse y decir, bueno, no, qué pereza, no voy a hacer esto. Entonces ellos dicen, ah, sí, no lo haga, mejor haga esto o otro. También nuestra absoluta docilidad al Espíritu, que igualmente muchas veces no somos tan dóciles, muchas veces pecamos contra Dios y contra el Espíritu y creemos que nosotros pues sabemos todo o algo así, entonces ahí ellos se meten otra vez nuevamente. Y nuestra oración continua en el perenne sentimiento de nuestra propia insuficiencia, o sea, la oración continua que hay que estar haciendo, pidiendo para que Dios nos dé muchas veces sabiduría o que nos dé lo que necesitamos o que nos ayude a pasar las pruebas, y muchas veces no oramos lo suficiente o no oramos todos los días, no oramos continuamente. Entonces ellos aquí, ya donde uno no está orando continuamente y demás, uno va como ensuciando, digamos, su mente, uno se va llenando de otras cosas que no debe llenar, igualmente su mente o inclusive su corazón. Entonces ahí ellos mismos van metiendo ideas o metiendo cosas poco a poco, hasta que muchas veces nos podemos alejar, otras veces nos podemos arrepentir y volver a Cristo. Este va a ser el estado final de los ángeles caídos. O sea, ya una vez que pase todo esto, que pase el milenio y demás, que Satanás crea que él va a ganar y todo, Dios va a dejar que Satanás crea y él va a decir, sí, yo ya gané, yo aquí ya no tengo que hacer nada, ahora ya soy el rey, etc. Una vez que ya pase esto, en Apocalipsis 20, 2 al 3 y 27 al 10, podemos ver que los van a arrojar al abismo y los encierran en el milenio. Después al lago de fuego y azufre hasta después del milenio. Y de allí es donde los esperan el anticristo y el falso profeta. O sea, ya una vez que pase todo eso, Dios los arroja en el milenio, Dios los arroja al lago de fuego y azufre. Y ahí, en el lago, los va a estar esperando el anticristo y el falso profeta. Que el anticristo fue el que, como he dicho antes, se va a gobernar como salvador. Eso también va a ser un pecado. Y el falso profeta igual está ahí detrás, ayudándolo a todos ellos. Entonces ellos van a ir al final al lago de fuego, ellos tres nada más, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y los demás, el tercio demás, van a ser arrojados al Tártaro. Esto lo vemos en 2 de Pedro 2:4. Ahora, la diferencia de que ellos vayan al lago de fuego y los otros vayan al Tártaro es que ellos, los tres primeros, hicieron aún más pecado que los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque Satanás primero fue el primero en insistir que él iba a ser el mejor, etc. Y por eso fue que los echaron. Ya ese fue su primer pecado. Después vemos que tentó a Dios, también fue su pecado. Después vemos que ha seguido, él es el que idea los planes, él es el que le dice a los ángeles caídos, vayan a hacer esto, vayan a hacer lo otro. Él es más que todo el que gobierna. Igualmente el anticristo y el falso profeta son los que más ayudan y son los que más mal hicieron, digamos. Entonces tienen aún más castigo. Los ángeles caídos no tienen tanto, sino más que todo solo como que hacen caso, nada más. Entonces van a ser arrojados al Tártaro. Ya más que todo eso de lo de los ángeles caídos, ya que ellos ahorita en la actualidad lo que están haciendo es como molestándonos y estando metiendo en los asuntos, y al final van a ser arrojados al Tártaro. Y esto es la conclusión. El diablo, aún en sus mayores éxitos, no deja de ser un peón de Dios. Eso quiere decir que aún el diablo ganando, aún el diablo haciéndonos lo que nos hace o haciéndole a las personas lo que sea, no deja de ser un peón de Dios. O sea, Dios tiene control de todo. Él no va a dejar que hagan lo que quieran, sino que Él lo utiliza, inclusive a Él siendo un ángel caído. Espero que les haya quedado claro.